Ah, caray, te va a chocar. Entonces sí, 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 viene bien abrigado. Entonces cierro la puerta porque se va a enfriar. Ya estoy. Un poquito, gíralo para acá. Nos puede apoyar, este es el TikTok, y ya está saliendo. Ah, ya. Sí. Ah, A la para cámara. acá. No, Si quieres acá. Sí, un poco nos puede ayudar a mover transmitir acá, con acá. su TikTok o Esto algo, más bien no hay que mover, parece que quería No, mover. está bien. Voy a compartir ahorita. busca la página y lo comparte. Ya, Sí. sí, sí, sí. También el otro teléfono Mira, sí, creo porque que se está en la cartera. Sí. Cámbialo, si me veo muerto. es que no se puede. Parece que lo mueve. La botella. Tiene más o menos la secuencia de sus propuestas. Sí, para que te las comparta. Vamos a preguntarles de las propuestas. Tengo la lista. Tema de seguridad, educación. Muy bien, para los amigos de TikTok, eh, ¿Estamos?
que se autodenominan los streamers, ¿no? Un poco de influencia y en las encuestas ha subido 1 o 2 puntos, ¿no? Entonces yo creo que Jimmy hay que siempre ver el tema de cómo está estos días el tema de las encuestas. Hay algunos candidatos que han subido de porcentaje de aceptación, digamos, o preferencia en las encuestas, ¿no? Pero son encuestas de nivel nacional y hay otras encuestas que también se vienen difundiendo a través de las redes sociales, a través del Facebook, ¿no? De otras redes sociales, donde se hacen encuestas en vivo, ¿no? Yo creo que con esa atingencia, Jimmy, vamos allá a iniciar esta entrevista que tenemos pactada para el día de hoy. Así es, Jesús, el día de hoy nos va a acompañar en esta edición de Caviares y Marrones la candidata para diputado con el número 3 por Obras, ¿no? Quien es liderada por el candidato Belmont. Belmont, ex alcalde de Lima, ¿no? Así es, entonces, para todos los que nos están visualizando por Facebook y TikTok, vamos a tener en pantallas a Nicole, la candidata número 3 por el partido de Obras. Nicole, buenas noches. Bienvenida al programa de Caviares y Marrones. ¿Cómo están, chicos? Jesús, Jim. Es un gusto poder visitarlos, poder estar acá en la hermosa ciudad de Lago, Puno tan bonita. Bueno, pues sí, comentando lo que ustedes tienen acerca del gobierno, ¿no? Venimos observando un trabajo de improvisación increíble, ¿no? Ya veníamos, ¿no? Observándolo con Dina, con Gerí. Realmente el país está navegando a la deriva, se podría decir. Claro. Bien, comentaremos en un momento todo el escenario político, Nicole. Primero, creo que nuestros amigos, preséntate, quién es Nicole, qué ha estudiado y de repente, ¿qué te ha animado a estar como candidata en estas elecciones para ser diputada por Puno, representando a Puno, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de poder dirigirme sobre todo a la juventud, que veo que es el sector que más necesita hoy en día representación, ¿no? Porque de acá a unas décadas nosotros hoy somos responsables, ¿no? De ese futuro que va a tener mucha gente. Bueno, yo voy con el Partido Cívico Obras, presidido por nuestro líder Ricardo Belmont. Mi nombre es Nicole Ruiz. Yo soy natural de la ciudad de Juliaca, soy arquitecta, también me he formado en política y bueno, a mí me anima a participar sobre todo la desesperanza que veo yo en muchos chicos de mi generación, ¿no? Hoy en día vemos que ven la política totalmente desprestigiada, vamos a decirlo, ¿no? Y realmente tienen razón, hemos dejado ya mucho tiempo que este espacio sea ocupado por personas que realmente no merecen, ¿no? Y que le han dado totalmente la espalda a la población, ¿no? Se dice que los congresistas principalmente son quienes deben representar, tienen esa labor, ¿no? Pero sin duda lo que más se ha hecho ha sido darle la espalda, ¿no? Principalmente acá a la región de Puno. Bueno, tu motivación ha sido particularmente porque la juventud no tendría representación en espacios de repente de gran envergadura, que es el Parlamento, de repente, no sé, ser ministro u otra cosa, ¿no? De representación en donde finalmente, digamos de representación nacional, no solamente regional, ¿no? Pasa que más yo veo que ahorita estamos en una crisis, ¿no? Social, humana, crisis que el país, ¿no? viene atravesando. Y sí, los jóvenes no tenemos mucha participación, pero además, a mí un punto de inflexión que yo tuve fue lo que pasó el 9 de enero, ¿no? En la ciudad de Juliaca, la masacre, además de los fallecidos que hubieron en otras regiones. Para mí ese fue un punto transformador, vamos a decirlo, porque como muchos jóvenes yo venía preocupada por qué iba a hacer después de la carrera, seguir continuando en formación, ¿no? Siempre he tenido esta vocación política, esto yo lo fui desarrollando después, incluso de que terminé la carrera, pero lo del 9 de enero fue totalmente un punto de transformación, porque yo viví en carne propia, al igual que muchos hermanos de la región de Puno, lo que es ser tratado como un ciudadano de segunda clase, ¿no? Que lo dijo nuestro
¿Y qué tal, Nicole? ¿Nicole tiene alguna posición política clara? ¿Es izquierda, derecha, caviar, liberal, neoliberal? Yo en los inicios era totalmente antisistema, izquierda, pero vean, muchos jóvenes cómo nos ha decepcionado ambos sectores, ¿no? Ambos extremos. El Partido Cívico Obras es un partido principalmente humanista, de centro, porque hoy en día no podemos hablar de ideologías. Veamos a Castillo, veamos o al equipo ya, no veamos a los líderes, veamos al equipo, ¿no? Se han comportado de una manera que es oportunista. Básicamente han buscado llegar al cargo y la meta era llegar, simplemente tener poder. Por eso es que hoy en día los jóvenes están distanciados o no quieren participar directamente en la política. Porque sí están, si bien es cierto, hay voluntariados, hay colectivos, etcétera, pero nadie quiere meterse, nadie quiere decir alto. Pero, ¿cuál es la posición política? De centro izquierda. Yo En sus últimas apuesto más por, Ujú. por el lado colectivo, siempre. En sus últimas publicaciones, creo que en TikTok, Ujú. creo que apuestan por una nueva constitución. Apostamos porque vivamos en una real democracia. Necesitamos que haya referéndum. Si es que hay asamblea constituyente, por supuesto que vamos a respaldar, pero primero necesitamos llegar a eso. ¿Cuál es el camino? Ujú. Como bien lo han mencionado, ahorita estamos en un régimen parlamentario, donde el equilibrio de poderes no hay, ¿no? Todo el poder se centra en el Congreso. Y por eso es que no podemos llegar a un referéndum o, no, o como ciudadanos no podemos tener iniciativa legislativa nosotros. El Partido Cívico Obras va a respaldar eso, que la población pueda tener esa iniciativa. Para referéndum, para asamblea, va a respaldarlo. Porque finalmente quien decide si quiere o no una nueva constitución es la gente. Es la gente. Si yo te digo mi postura personal, tal vez te podría decir que sí, pero no se trata de mí. Se trata de que tengamos realmente una participación y para eso nosotros Ujú. somos los representantes. Y se cree que a través de una nueva constitución va a mejorar las situaciones caóticas, políticas, legislativas que se viven en el Perú. Mm, yo apostaría primero, como te digo, por el camino, ¿no? ¿Quiénes van a participar? ¿Quiénes tienen que participar? Porque ¿de qué sirve tener una nueva constitución, como muchos lo dicen, donde participe principalmente las grandes empresas? ¿A quién va a beneficiar finalmente? Entonces, primero vamos por pasos por el camino. Yo creo que, Nicole, el tema para hablar de una nueva constitución es bastante complejo. Ujú, Si bien tú recordarás, de repente, estando en la universidad, has sabido de la gran marcha que ha habido en Chile para llegar a tratar de cambiar la constitución. Digo tratar porque finalmente no se logró cambiar la constitución de Pinochet, ¿no? También un ujú, dictador en Chile. Esa herencia sigue ahora, a pesar de que hubo un referéndum para cambiar en Chile la constitución ya hecha, ¿no? El Parlamento o la Asamblea había hecho una constitución. Cuando se le consultó a la población, ellos dijeron que no. Puede suceder eso también en el Perú. Es decir, a lo que quiero llegar, es decir, querer cambiar la constitución es bastante complejo. Tú sabes, Nicole, de que en la constitución misma las llaves están bien cerradas, ¿no? ujú. Tú conoces el artículo 206 en donde prácticamente el Congreso, por mayoría unánime, tiene que aprobar el cambio parcial o total de la Constitución. Entonces, a veces yo escucho no solamente de repente a ti, Nicole, sino también a muchos candidatos, sobre todo de nuestra región de Puno, ¿no? Que tiene ese lastre de repente de ser de izquierda, pues, ¿no? La mayoría, o tener esa tendencia, pues, ¿no? Por el entorno social mismo, ¿no? Entonces, a veces se torna complejo. Fácil es decir, vamos a ir a cambiar la constitución, pero realmente, ¿tú crees de llegar, tú, Nicole, o de repente buena parte de congresistas de izquierda de Puno, y van a tener ese consenso en el Congreso para cambiar la constitución o solamente finalmente va a resultar en un discurso más como los anteriores y tras anteriores congresistas? Pero por eso justamente mi propuesta no es yo voy por la Asamblea Constituyente. Mi propuesta es principalmente modificar el artículo 206 y modificar la ley 31399, que permite que el único ente que pueda tener iniciativa legislativa sea el Congreso. Hay leyes que este Congreso ha promulgado sin la firma del presidente. En todo caso, apuesto por El reformas. primer, el primer, claro, el primer paso
es principalmente quitar el poder donde se está concentrando, ¿no? Claro. Que exista un blindaje legal para que nuestras entidades puedan ser más autónomas, más técnicas, ¿no? Pero ese es el primer paso. Por eso no podemos vender tampoco humo a la gente. Es como tú lo has dicho, ¿no? El sector de izquierda viene siempre prometiendo, ¿no? Y al final son promesas populistas que la gente quiere escuchar. Perú Libre lo hizo y no logró o no tuvo el consenso mayoritario en el Congreso y finalmente quedó en Pero discurso. pudo tenerlo. ¿Qué pasó cuando llegaron? Es que no tuvo una mayoría absoluta, pues, o sea, más de los 2/3 para cambiar la Constitución. No llegaban, apenas pasaban el 1/3. Esa es la diferencia, pues, ¿no? No, pues, pero si hablamos de Perú Libre, estamos hablando de una situación completamente distinta, ¿no? También. Ha llegado un partido que, como si bien tenía el objetivo de ganar, ni ellos imaginaban que iban a ganar. Y cuando ganaron, rodearon de personas, pues, que no estaban a la altura de las circunstancias de lo que necesitaba el país. Hay que ser claros en eso también, ¿no? O sea, no es que necesitaba la mayoría, porque nunca supieron tener la mayoría. Es una situación completamente distinta. Y ahora yo tengo una pregunta, ¿no? El tema de inseguridad ciudadana que se vive. Usted viene de Juliaca y de Juliaca es una provincia donde pues la inseguridad ciudadana está a la orden del día, ¿no? Donde los asaltos son a la orden del día. E inclusive, ¿no? Hay asaltos de personas que trabajan en una minería informal, que se les roba 200.000, 300.000 soles, pero ellos no pueden denunciar. Un tema también de que el dinero viene del lado informal, pero más allá de eso, el delito está cometido. En ese ámbito, ¿hay alguna propuesta legislativa de su parte? En el caso de que usted llegue a ser diputada, ¿hay alguna propuesta que a través de que se pueda combatir este tema de inseguridad ciudadana? ¿Se cree en la reforma de la policía o se cree en la implementación de más tecnología, más personal en la policía? ¿Cuál es la postura que se maneja? Mira, sí, hay dos temas, ¿no? Necesitamos fortalecer a nuestra Policía Nacional del Perú, ¿no? Primero, bajo el diagnóstico, ¿no? ¿Quiénes están ahorita o cómo se está llevando la institución? Existe bastante corrupción, creo que es algo que todos sabemos, ¿no? Nosotros para eso queremos impulsar la ley de fortalecimiento de la Policía Nacional y primero esta ley va a buscar modificar las edades de ingreso a la policía. Vamos a recurrir, vamos a decirlo, a la reserva moral, ¿no? Porque actualmente los jóvenes se ingresa muy joven a la policía. Y sabemos también que al tener a los evaluadores, ¿no? Para el ingreso en la policía, la misma policía, este ingreso muchas veces no es transparente. En eso necesitamos una entidad igual, autónoma que pueda encargarse del ingreso, ¿no? De la idoneidad más o menos, ¿no? De Exactamente. cada persona. Bueno, Exactamente, y que esto sea transparente. Primero eso. Luego, el tema de las edades también es importante, ¿no? A partir de los 20, 22 años, ¿no? Necesita uno tener madurez, porque en los cursos que se llevan, que son constitución, civismo, etcétera, necesita uno, ¿qué pasa? No llevarlo de manera ligera, ¿no es cierto? Muy diferente que le enseñes a un chico recién salido del cole, ¿no? A que le enseñes realmente civismo, patriotismo a una persona con más madurez. Luego lo otro es que el déficit de espacio público, por lo menos en Juliaca, pues, está por los suelos, ¿no? No tenemos plazas, no tenemos espacios seguros donde podamos reunirnos. En realidad, el plan de gobierno de Ricardo Belmont es primero la recuperación de nuestros espacios públicos, de las plazas. Y ahí también vamos a hacer incidencia, ¿no? En eso. Por eso es que el partido se llama Obras. Más allá del fortalecimiento de la policía, seguridad, implementación tecnológica, debemos entender por qué un espacio público es inseguro. Como arquitecta también en la carrera nos enseñan que quiénes son los ojos de las calles. ¿Y cómo recuperamos los espacios públicos? Necesitamos que los niños, que las mujeres podamos gozar de esos espacios, ¿no? Que una persona se pueda sentir segura, ¿no? Para eso también... Sí, pero ¿cómo recuperamos? También necesitamos revisar el tema de los PDUs, por ejemplo, ¿no? Cómo se está articulando ese trabajo, calidades, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hay espacios hoy en día los cierran, calles, las rejas. Esos son síntomas de inseguridad que ya existe. Eso es a lo que me refiero. Y necesitamos que esos espacios vuelvan a ser sanos, ¿no?
Pero, Bueno. por ejemplo, en la Plaza Zarumillas hace una semana es un espacio abierto Ujú. y abiertamente asesinaron a un joven, ¿no? A dos. A dos. Sí. Bueno, a Y ver, ese espacio no estaba cerrado. es cierto, pero ese espacio tiene síntomas de inseguridad, basura, y ahí hay abandono del Estado. Si hay basura, hay abandono del Estado, ¿es cierto? Basura, de repente, incluso hay casos, por ejemplo, en el que entidades públicas creo que han dado en donación o en venta terrenos. Y nadie está fiscalizando esos espacios. ¿Qué pasó con esos espacios? Justamente hablando de la Plaza Zarumilla, ¿no? ¿Qué pasó con el cuartel a los alrededores? Si uno se fija, si uno analiza desde el punto urbanista, yo qué sé, está totalmente en abandono. ¿Y eso es responsabilidad de quién? Del Estado. El Estado debe garantizar el rol de la seguridad, ¿no es cierto? Y con Estado también nos referimos a gobiernos regionales, municipales, que deben encargarse de eso. La iluminación, ¿cómo es la iluminación en ese espacio? La inseguridad ocurre precisamente por eso, no porque no hayan, claro, hay un rol de la policía, pero ocurre principalmente por eso. Esos son síntomas de algo que ya existe. En Juliaca el rol del Estado es pues ínfimo. Es justamente por eso que hay tanta legalidad, informalidad, lo que no se puede denunciar. Claro, lo que estás proponiendo es que vas a exigir que el rol del Estado tenga más presencia en todo ámbito, ¿no? Claro Desde que las sí. plazas públicas, Necesitamos parques. espacios dignos, incluso, Y, incluso para las personas que no se desarrollan en igual condiciones, ¿no? sí, Personas pues. invidentes, yo, con discapacidades, ¿no? Pero ¿qué ley planteas dentro de ese ámbito? Porque lo que me estás indicando es prácticamente un tema de ejecutivo, ¿no? De una municipalidad, de un ministerio, o de repente de un organismo autónomo, ¿no? Se tienen que fortalecer los estándares de calidad. No queda nada más en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Se tienen que implementar estándares de calidad de espacio público. Bueno, ese es el ámbito urbanístico, ¿no? ¿Y Exactamente. qué otra propuesta, por ejemplo, Nicole, tú eres joven, ¿no? Eres joven, creo que tienes mínimamente la base legal para participar en una elección para ser diputada, estás superando esa edad, y prácticamente después representas a los jóvenes, ¿no? Y pienso que tu enfoque, tus propuestas deben estar enfocados en ellos, ¿no? ¿Y qué propuestas has pensado anunciarles a ellos a través de ese programa y seguramente también cuando visitas mercados, plazas? Por supuesto que sí. Mira, ahorita tenemos un problema en lo que es sobre todo educación. Y no queda en educación sino laboral, ¿no? En base a eso, primero hay que decirlo, porque muchas personas no lo saben, actualmente se ha reducido en más del 60%. Es decir, hay miles de jóvenes que se han quedado sin recursos para poder romper, digamos, el círculo de la pobreza. Y también estamos viendo que la SUNEDU se encuentra presidida por personas que están vinculadas a universidades privadas. Sabemos que existe un conflicto de intereses y que eso ha sido elaborado justamente en el Parlamento, ¿no? Vamos a decir que la SUNEDU está politizada. Tiene actualmente el Consejo Directivo personas vinculadas, ¿no? Y necesitamos que tenga un blindaje legal. En ese sentido, vamos a impulsar a que su carácter sea precisamente técnico y autónomo, tal como lo es el del BCR, ¿no? De la misma manera. Y en el tema del PRONAVE, se va a pedir que los jóvenes de zonas fronterizas rurales puedan acceder, ¿no? Un poquito me interesa esa propuesta de despolitizar la zona. Evidentemente, la población o los que son parte de las universidades, hay un consejo directivo en la SUNED que está representada por universidades públicas, universidades privadas, por los rectores, ¿no? Y en ese entender, después de la aprobación de la ley 30.220, la ley universitaria, se ha hecho una modificación a esto en la parte del consejo directivo, ¿no es cierto? Eso ha sido en el 2022. A partir de ahí, pues la SUNEDU, antes de eso, ustedes recordarán que muchas universidades no han sido pues licenciadas. Y después del 2022, muchas universidades que no han sido licenciadas han sido licenciadas. Ejemplo, la José Carlos María Tegui de Moquegua, por ejemplo, ¿no? Entonces, es ahí donde se ve, pues, otro hito, digamos, es el año anterior.
sale un ranking de las universidades privadas y casualmente la Universidad César Vallejo está en las primeras. Y adivinen quién está en el consejo directivo de la SUNEDU. Uno de esa universidad, ¿no? Entonces, no es casual que salga. Es precisamente lo que digo, ¿no? Entonces, ¿qué propones, Nicole? Porque yo te estoy entendiendo de que... Entonces, ¿quiénes deben presidir ese consejo directivo? ¿Qué opinas? ¿Qué ley plantearías al respecto? Porque ahorita tenemos un orden en ese consejo directivo, ¿no? Primero, debe ser por concurso público, ¿no? Y debe ser, vamos a apelar a la meritocracia. Porque es lo que tanto se nos exige a nosotros cuando egresamos de la universidad, ¿no es cierto? Claro. De la misma manera, o sea, ¿cómo nos exigen eso a nosotros? Y el mismo fiscalizador no lo tiene. Al último superintendente creo que lo puso Gerí por un amiguismo, ¿no es cierto? Por un intercambio de favores. Necesitamos reformar justamente la ley 31520 que permite que representantes gremiales de universidades presidan ese consejo de... Entonces son las más altas autoridades. O sea, son representantes, no son elegidos por nadie, simplemente son designados. Exactamente, están, claro. exactamente. Y antes era por concurso público. Necesitamos que eso retorne, ¿no? Y bueno, no solo queda ahí, voy a saltarme un poquito, sino que también necesitamos que los chicos, al egresar, porque actualmente tenemos viendo, ¿no? la tasa de desempleo o más jóvenes se encuentran en situación de edad, ¿no? Y vamos nosotros a impulsar la ley de inserción laboral obligatoria para los jóvenes, para que chicos puedan acceder hasta 2 años de egresados de universidades o puedan acceder a trabajar en obras del Estado, ¿no? O en instituciones públicas con una cuota obligatoria, mínima obligatoria. Eso también va a mejorar un poco el tema de corrupción que lo tenemos, porque actualmente vemos que venden diplomados, vemos que venden cursos, ¿no? Para llenar el CV. Y no solo eso, piden cuotas para ingresar a obras del Estado. Yo lo he visto en obras públicas dentro de mi ámbito. Yo lo he visto, yo lo he palpado. Muchos jóvenes que de repente van a ver y tienen de repente más experiencia, también lo han tenido que sufrir porque así funciona el sistema, ¿no? Si no, no ¿Qué tipo de ley, Nicole, vas a plantear y qué edad considera? Porque joven se considera hasta los 29 años, ¿no? En el ámbito electoral, ¿no? Pero hasta los 29 años ya los jóvenes ya tienen una cierta experiencia, acaban normalmente a los 22 años, ¿no? ¿Tú crees que podría ser, asumo o opino, digo, menores de 25, un porcentaje de las municipalidades o en el gobierno regional? Tal como hay también la ley de MAPED que permite que de repente las personas con cierta discapacidad tienen un porcentaje de participación en las municipalidades. ¿Tal cual similar o qué estás pensando? Me parece interesante que de repente sí haya pues bastante inserción laboral de los jóvenes, porque a veces se les pide un currículo mínimo de 2 años de experiencia, ¿no? Eso es lo que normalmente en una municipalidad de gobierno regional se pide, pero, o sea, ¿cómo estaría planteada tu ley? Claro. Va específicamente para todas las personas que tengan hasta 2 años de egresados de universidades, los estudios técnicos. Y de la misma manera se va a trabajar con institutos tributarios también en el sector privado. Es decir, si los llegan a contratar, ¿no? Esto también busca profesionalizar y capacitar mejor a nuestros jóvenes, ¿no? Que estén involucrados también en el ámbito público, privado, porque sales de la universidad y de repente no ustedes, ¿no? Pero muchos jóvenes se encuentran en una situación de desempleo porque conocen que para entrar necesitan o contactos o tienen que pagar. Ese es el motivo principal, ¿no? Sería una nueva ley, vamos a decirlo, ¿no? Obligatoria de inserción laboral. ¿No sería mejor fortalecer el ámbito de las prácticas preprofesionales? Porque en algunas universidades es exigible 2 años de prácticas o en otras 1 año y ser tomadas como experiencia laboral para que una vez de que terminen la carrera universitaria pueda ser considerada esas prácticas como una experiencia laboral para que ellos directamente entren a competir al mercado. Pero es precisamente lo que busca esta ley, que profesionales, ya sea por preprácticos o prácticas, puedan estar garantizando también sus derechos laborales, porque actualmente haces prácticas y ¿qué pasa? Ni siquiera te pagan por tus prácticas, ¿cierto? Eso busca justamente esta ley. En esa línea, Nicole, yo quisiera preguntarte también,
y quisiera escuchar tu opinión. En este último periodo congresal se han creado muchas universidades públicas, ¿no? En 16. Puno, 16, más de 16 a nivel nacional, y en Puno, 2, 4, 5 creo. No. Ahora, Pero solo de esas 16, Ya. solo No, dos tienen no se presupuesto. han creado, se han declarado en necesidad, que es cosa muy distinta. Ujú. algunos ya tienen Le llaman- creación, y, sí. y por eso le llaman universidades de papel, precisamente, ¿no? Porque solamente dos tienen presupuesto. La de Yunguyo Muchas, y la de Caraballo. Caraballo, son dos. Sí, en todo caso, pero igual van a tener presupuesto, pues están obligados a tener, ¿no? No Y- necesariamente. sí. Que una cosa es Ya tienen la comisiones declaratoria organizadoras, ¿no? y otra cosa es la propia, la ley de creación, ¿no? Sí. Tienen la- Pero en todo caso, ¿tú crees que esto aporta a que haya pues más oferta, más no sé, porque hay bastante demanda, pues muchos chicos quieren ingresar a una universidad, pero a veces este domingo ha sido el examen en la UNAPUNO y había bastante, más de 14.000 postulantes, ¿no? Para un poco más de 1.000 vacantes. En todo caso, la creación de esas nuevas universidades aporta a que haya más oferta para la juventud o de repente aporta en otro sentido a que se divida bastante el presupuesto y no haya, digamos, capacidad Ni operativa, calidad ni ni infraestructura, calidad, ni ¿no es cierto? infraestructura, porque el canon, tú sabes, se tiene que repartir entre las universidades que existen en la región. Ahorita ya están repartidas entre la UNA y la UNAG. Antes solo era la UNA, pues, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de la creación de esas universidades? Y dentro de lo que propones, de repente está bien pues que haya nuevas universidades, ¿no? O no, no sé, no lo sé. El tema con estas universidades, como lo dijo Jimmy, pasa que algunas ni siquiera están ya en proyecto de ley, ¿no? Simplemente están declaradas. No tienen presupuesto, entonces no sabemos hasta qué punto es real. Pasa más por un compromiso político de decir y querer calmar situaciones de protesta, ¿no? Entonces no sabemos hasta qué punto es real, ¿no? Cuando tengamos cosas tangibles, de repente sí podemos comentar, ¿no? Pero lo que tú dices, mira, yo puesto por una descentralización real. Creo que en parte eso apoya, pero en parte también divide, ¿no es cierto? Es más un tema de mezclar ambas cosas, pero de 16 2 no sé cuánto realmente podemos decir que es cierto. De llegar, por ejemplo, al Congreso, porque ninguno de los congresistas que hoy están creando estas universidades ha prometido la creación de universidades, sino ha sido una racha por ahí de repente el actual presidente incluso promovió también, ¿no? De llegar usted al Congreso, promovería la creación de una nueva universidad, por ejemplo, te pediría, no sé, Sandia. Si te lo piden, ¿qué harías? ¿Promovería la creación de una nueva universidad? De una nueva universidad. De una nueva universidad. Es que veamos qué implica eso. Como tú dices, divide más lo que es el presupuesto, infraestructura y todo eso. Claro que en nuestro país el presupuesto de educación no, pero francamente tendría que evaluar, digamos, las decisiones, ¿no? Y qué tan viable, punto uno, es, ¿no? Actualmente no está trabajado, pero de ser necesario se puede impulsar y veamos también cuánto tiempo toma eso, ¿no? Porque considero importante primero fortalecer. Ahorita la UNAV no tiene suficientes carreras ni suficiente conocimiento, recién se está consolidando con 2 sedes, ¿no? Lo cual es poquísimo para una ciudad con más de 300.000 habitantes, ¿no? Y principalmente muchos están migrando para ahí. Para Juliaca, ¿no? Pero el hecho de crear nuevas universidades, ¿usted no cree que pone un poco se baja un poco la calidad educativa, el tema de competitividad educativa? El hecho de tener muchas universidades. Ahí precisamente entra la SUNED. No es crear por crear, ¿no? Debe cumplir con ciertos estándares, ¿no? Con infraestructura, etcétera, ¿no? Y en eso también existe, ¿no? Un estudio en el presupuesto de apertura. Pero entenderás, Nicole, que la creación de universidades pues es un aspecto netamente político, porque si bien sabrás quiénes presiden pues
la comisión organizadora de la Universidad de Carabaya, igual la Universidad de Desaguadero. Son personajes políticos, ¿no? Y Precisamente, por eso también, o sea, precisamente por eso lo para digo. ti hubiera sido fácil en el momento que te pregunté si creerías en una universidad por populismo, demagogia, dirías, sí, pues, si me lo piden en Huancané, si me lo piden en Mo, en Sandia, donde de repente no hay todavía iniciativas, lo creo, pues, ¿no? Esa es la parte Es que política. no se Pero trata la parte administrativa, técnica, evidentemente no lo permite, pues, ¿no? No hay las condiciones. por eso te digo, no solamente se trata de compromisos políticos, ¿no? Tiene que haber una evaluación previa, si es necesario, qué tanto se están abasteciendo otros sectores, ¿no? Todavía no se han consolidado. Incluso yo creo que, incluso aquí en Puno tampoco, ¿no? Nos falta avanzar bastante. Se tendría que evaluar primero. Sí, interactuamos un poco con las redes, Claro, y hay sí. consultas, a ver, Aquí vamos a... tenemos en Facebook, tenemos participación de las personas que nos vienen visualizando. Ivana Yamamani nos indica, ¿no? La candidata menciona que la Plaza Zarumilla está en abandono y hay basura, menciona, ¿no? De eso se encarga la municipalidad. Elizabeth Elita, la juventud, estamos contigo, señorita Nicole. Luis Sea Paredes, Nicole, la juventud te apoya. Mario Gonzalo Quicaño Castro, quien siempre nos acompaña en cada transmisión, nos saluda, pues, ¿no? Buenas noches. Iván Saludos, Mario. Ayamamani, ¿sabe cuánto de presupuesto tiene la UNAP y UNAC? ¿Y cuánto de presupuesto requieren las nuevas universidades? Una pregunta, ¿no? De alguien que nos visualiza en Facebook. El dato exacto, no, ahorita, si me agarras, no, pero precisamente no volvemos a eso de que no pasa simplemente por un compromiso político, ¿no? De decir, listos, se abrió. Sí, pues. El presupuesto de educación es menor al 5% del PIB. Hay algunos candidatos a la presidencia que han estado, o bueno, obviamente un candidato, ¿no? Que ha estado mencionando de que va a disminuir la cantidad de ministerios, inclusive ha indicado que el Ministerio de Cultura lo va a desaparecer. ¿Se apuesta por esa disminución de ministerios por parte del partido? No, ¿Cobras? no. Y menos aún, ¿no? El Ministerio de Cultura tiene un rol, pero importantísimo, sobre todo en regiones como la nuestra, ¿no? De reconocimiento principalmente, ¿no? Cómo nosotros llevamos, reconocemos incluso nuestras autoridades, cómo ha sido históricamente, ¿no? Eso es algo que no se puede permitir. ¿Por qué la gente que nos viene visualizando en Facebook y en TikTok tendría que apostar por el partido de Obras? ¿Cuál es la diferencia, el diferencial? Empieza pues de que uno transita en el transporte público o en la calle y la gente tiene esa desconfianza ya, ¿no? Las personas que se están postulando a senadores, a diputados están postulando para la presidencia o vicepresidencia. La expectativa que tiene la gente, esas personas, pues no, pues está entrando a robar, ¿no? Entonces, hay un estigma negativo a esos puestos políticos de elección, pero ¿cuál es el mensaje que daría Nicole a la gente que nos está observando o nos está acompañando en Facebook y en TikTok? Miren, vamos a hablar, me voy a dirigir enteramente a ustedes, vamos a hablar sobre hechos. Actualmente, estas elecciones no son con digamos, 36 partidos, que muchos de ellos no son partidos, son más agrupaciones, ¿no? Porque ni siquiera completan las jurisdicciones a nivel nacional. Grupos de amigos, ¿no? Prácticamente. Prácticamente, ¿no? O partidos que son dueños, que los dueños están vinculados al pacto que ya conocemos, ¿no? Al fujimorismo, por ejemplo, al acuñismo, ¿no? Amigos que nos ven, ¿no? De repente están evaluando a sus dos agrupaciones, o bueno, ya tienen descartado al pacto mafioso, está bien, ese es un hecho, toda la población los conoce, ¿no? Pero existen también partidos de relleno, ¿no? El Partido Cívico Obras es el cuarto partido más antiguo del Perú, ¿no? Ricardo Belmo lo respaldan 2 gestiones en la alcaldía de Lima sin una sola denuncia de corrupción, ¿no? La Avenida Universitaria, el Trébol de Javier Prado, obras importantísimas que se hicieron en tiempo récord, un año, obras de gran magnitud. La Avenida Universitaria cruza más de 7 distritos. El Partido Cívico Obras es un partido humanista. No estamos hablando de ideologías, estamos hablando, no sé, de repente ustedes pueden evaluar mis propuestas, que además hay más, ¿no? Vamos primero por representar a la gente como
tratamos de que sea de una manera sincera, igual estamos buscando fortalecer el trabajo que estamos haciendo de la mano de ustedes conversándolo. Y de la misma manera, ¿no? Voy a repetirlo otra vez, existe el pacto mafioso y existen partidos de relleno. Tiene que estar eso clarísimo, ¿no? Por eso tenemos 36 partidos inscritos. No es coincidencia. Y en este marco nosotros tenemos ya acciones, el líder lo respalda también cuando fue congresista, ¿no?, de la República, lo respalda trabajo, nos respalda un equipo, por ejemplo está Daniel Barragán, ex ministro de Defensa, ¿no? Nos respalda un equipo de trabajo, personas sobre todo que tienen las manos limpias. De repente yo busco representar a la juventud que actualmente no tenemos un espacio de representación, justamente porque hemos dejado que esta clase política cope todos esos espacios. Somos una opción. Yo lo único que les pido es que no votemos por esos partidos que he mencionado, porque esos partidos precisamente buscan la confusión y la dispersión. Y bueno, nosotros nos perfilamos. Yo veo, no lo estaría diciendo con tal seguridad, yo veo que el partido es un partido limpio por el cual los invito también a apostar. Sí. Un poquito más interactuamos, Jimmy. Hay una pregunta Claro. más en TikTok. Nos dice Marco Rocha, nos dice saludos también para él. Y también hagan preguntas a través del Facebook y le podemos hacer también las preguntas a la candidata. Nos dice buenas noches, la señorita, ¿a quién representa? Es decir, ¿a qué sector de la población representa? ¿Y cuál es su postura del actual Congreso, ¿no? Dos preguntas por nuestro amigo Marco Rocha. Muchas gracias. Seguramente va a contestar la candidata. ¿Y el actual Congreso realmente a qué porcentaje representa? Según el IEP me parece que a menos del 4%, estamos por el 2%. No representa a nadie, ¿no? A no ser que de repente alguno de los familiares que están, ¿no?, ahí, pero es una vergüenza total. Han desprestigiado realmente lo que es hacer política, que realmente es discrepar, conversar. Claro. Ahorita tenemos un circo, ¿no? Ricardo Belmont también lo ha dicho. Los que están gobernando están haciendo un circo y están jugando por intereses de otras personas, no por intereses de nosotros. Y el Partido Cívico Obras justamente quiere eso. No es un circo, ¿no? Es más bien es un espacio donde cada congresista avala sus propios intereses o intereses de un grupo de poder, ¿no? Pero Pero por hay que decirlo, ¿no? por O sea, supuesto ¿por que qué sí. ser tibios, no? O sea, finalmente sí es un circo. Y realmente Pero no es un circo. pero los que nos representan, que son... La inflación, Jesús, el principio de predictibilidad que debería haber en un país, ¿Te eso no es sientes un circo. representado? Evidentemente que no, pues, ¿no? ¿Has Entonces, visto las leyes que están van totalmente sacando? deslegitimados, Mira, pues, ¿no? cuando una Completamente. congresista te dice, porque yo estoy aquí por mi plata. O sea, mira, Que hasta los debates que hay dentro del Congreso son muy pobres, Jesús. Exactamente. O sea, hay que decirlo, ¿no? O sea, las personas que están representando a cada sector del país no tienen la capacidad ni la calidad, ni siquiera tienen la posición política clara en la cual representan. Simplemente obedecen a quien dirige el partido, exactamente. O sea, no seamos tibios Y en quieren, este caso, y quieren ¿no? tener entretenida a la población en ese sentido, ¿no? Justamente, eso nos ha llevado a esta crisis. Pero también somos nosotros los que hemos elegido, pues, o solamente ellos se han No. autoelegido. Entonces, por eso tenemos la obligación, la población, de informarnos, ¿verdad? Y bien, ¿no? En estas elecciones y elegir bien. Esa es una Pero responsabilidad. parece solamente es un discurso, porque si ahora van a volver esos representantes, y ya lo comentamos el anterior jueves y decíamos de que la mayor representación van a volver a tener Fuerza Popular, Renovación Popular, ahí está APP. Entonces, ¿a qué estamos jugando? No. ¿A nuevamente elegir un nuevo circo? ¿A una irresponsabilidad o no? Entonces, Y justamente esa irresponsabilidad, yo quiero No, llegar a una pregunta, Nicole. Permítame antes, ahí estaríamos cayendo en una postura de que nosotros solamente podemos ejercer la democracia una vez cada 5 años, y no es así. Desde el Partido Cívico Obras, de la misma manera, tenemos otras propuestas, les voy a mencionar un poco. Queremos fortalecer y idealizar la participación ciudadana, ¿no?, en lo que es transparencia, porque no termina en votar cada 5 años. Tenemos que fortalecer justamente nuestra participación para que no terminemos nosotros criticando desde la tribuna. Y de la misma manera yo les invoco, imagínense ustedes un congreso, no sé, con personajes que ustedes actualmente admiren, ¿no? En tanto educación, de repente comunicadores, personas intachables, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? No se quieren meter a la política. Y también tenemos nosotros responsabilidad como ciudadanos. No podemos simplemente quedarnos viendo, ¿no? Justamente respecto a eso, yo quiero hacer una pregunta. Últimamente se ha visto cuestionado a los streamers de TikTok, de Kik, que
son jóvenes, menores de 24 años a 23 años, y propiamente tú representas a estos jóvenes, ¿no? Y se ha visto que han tomado una posición política respecto a estas elecciones políticas. Al igual que ha sucedido en las elecciones del año 2022, me parece, cuando estaba Keiko Fujimori y Pedro Castillo, ¿no? Que salieron a tomar una posición política los jugadores de la selección peruana. Y en este caso les ha tocado tomar una posición política, ya sea que sea por convicción, sea por amistad o tal vez por una remuneración económica, que han ellos tratado de influir en estas elecciones y que lo están logrando, ¿no? A nivel de las encuestas ha ido subiendo un candidato a nivel de votantes entre 18 a 22 años. ¿Qué opinión te merece esta situación de estos jóvenes que tienen, queramos o no, tienen influencia, pues, ¿no? En sus plataformas digitales. Mira, tienes mucha razón, ¿no? Al igual que comunicadores, ¿no? No solamente la juventud. Nosotros seguimos los pasos justamente de quienes admiramos. ¿Y qué programas tenemos en el Perú? ¿No? Vamos a decirlo, primero hay un sector privilegiado, que obviamente no se ve afectado de por quién salga en el Congreso mientras reciba su, ¿no? Mientras reciba su remuneración, su reconocimiento. Yo no... Mi mensaje, y hablando también desde el Partido Cívico Obras, no es a lo que aspiramos o a lo que nosotros veamos siquiera viable, ¿no? Para la campaña. Estas son campañas millonarias. Nosotros estamos haciendo la campaña del boca a boca, estamos hablando con la calle, hablando con las personas en la calle, ¿no? Por ahí una comparación. Nosotros no vamos a ir a esos influencers, ni siquiera aquí en Puno, ¿no? Si alguien por ahí está de acuerdo con nuestras propuestas, con lo que representamos, chévere, excelente. Y yo creo que eso es algo que una persona lo manifiesta voluntariamente, ¿no? Pero ya si se hace con intercambios, ya sea en dinero, reconocimiento, yo qué sé, no es algo, no es algo limpio, ¿no? No es algo a lo que los jóvenes debamos inspirarnos. Y por eso también, ojalá, de llegar a la presidencia, Ricardo Belmont también se ha comprometido en todo lo que es deporte, arte y cultura. Y él también ya lo ha demostrado. De repente ustedes han escuchado sobre las joyas del 11. Era un programa donde se hacían debates intelectuales, presididos por justamente colectivos feministas. Estaba Marco Aurelio de Negri, estaba la juventud también, especialistas. Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Sobre todo los jóvenes que estamos en una etapa formativa, donde incluso tenemos una crisis de identidad, no sabemos a dónde guiarnos. Por eso es que todo el tiempo estamos metidos de pronto en el teléfono, ¿no? Y se va a buscar normativizar, fortalecer en ese aspecto. Justamente tenemos más interacciones aquí en el Facebook. Nos escribe Silvia Roxia Manazaya Cabrera. Los jóvenes son limpios y hay que apoyarlos, ¿no? Bien están los yaperos digital. Vamos, Nicole, nos representas como jóvenes. Helio Paredes se expresa de manera solvente y con coherencia. Qué gusto saber que hay esperanza en la juventud. Felipe Condori Estrada saluda, ¿no? Vamos, Nicole. Plinio Amanqui, habla Maju. También nos saluda Oscar B. Caranco, asimismo Cristian Rojas Marcoso, y también nos saluda Mario Gonzalo Quicaño Castro. Habiendo temas importantes o no, este espacio siempre me atrapa. Me quedé concentrado y mirando con mi canchita la discrepancia de mis dos amigos. Y saludos, Mario Gonzalo, estamos tratando de compartir ideas. Sí, está bien. Charito Venegas nos dice, tiene las ideas claras, apoyo su candidatura. Bueno, hay gran simpatía, ¿no? Por Nicole, candidata número 3 por Obras. Sí, y también hay una pregunta que seguramente lo hacen en todos los medios de comunicación y todos deslindan, ¿no? De este tema. Leonardo nos dice, buenas noches, quisiera saber, de llegar al Congreso, asumo, ¿cuál sería su proceder con las leyes pro crimen, ¿no? Hay que revisar. Importante. En su mayoría, ahí vamos a ser claros, derogarlos, ¿no? Han recortado tiempos de investigación, cuando se considera colaboración eficaz, ¿no es cierto? Eso también tiene que ver con la crisis de inseguridad que estamos viviendo. Pero dos de ellas han sido declaradas constitucionales. El Colegio de Abogados de Quito me parece que ha presentado la acción de inconstitucionalidad.
pero el Tribunal Constitucional ha dicho que son constitucionales estas leyes, es decir, están oleadas y sacramentadas. Evidentemente el nuevo Congreso puede derogarla. No, pero ¿quiénes presiden el Tribunal Constitucional? Eso también se tiene que cambiar. Cuestionable, ¿no? No son los Cuestionable. amigos de Fujimori, Acuña. Están justamente para respaldar estas leyes de impunidad, ¿no? Ayer salió Limpiar. que Keiko entrevistaba a cada uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, evidentemente tiene coherencia lo que dice Nicole, ¿Qué ¿no? pasa? O sea, por eso la postura de Ricardo Berrión. Primero, el primer paso es limpiar. O sea, tenemos que sacarlos a ellos. Y con eso es importante no volver a votar por ninguno, incluso los que están buscando la reelección. Pero tienes que decirlo, Nicole, ¿por qué partidos no votar y cuáles son los partidos del pacto, ¿no? Mira, creo que lo estamos ido mencionando en la entrevista, pero la gente ya los conoce. Son los que han estado legislando actualmente, ¿no? No me gustaría nombrar nombres propios, pero están actualmente en el poder. Han entrado con nuestro respaldo, sobre todo aquí en la región de Puno. Y actualmente tienen el 80% creo que tiene denuncias, ¿no? O carpetas archivadas, tienen procesos. Esa es la única prueba. Hoy día la lideresa de Fuerza Popular estaba en Ayaviri, ¿no? Ha llegado A escondidas. a escondidas, estuvo en el Fundo San Antonio, según dice la prensa, y hay miedo pues de esos partidos, porque en Puno se maneja una posición bien coherente y radical, pues, ¿no? Frente a los partidos de derecha. Yo asumo que López Aliaga tampoco creo va a llegar a Puno, otro partido. El Pepe Luna sí llegó, ¿no? Hace un mes estuvo en Juliaca caminando en algún triciclo y no más. Bueno, En todo caso, la población tiene que siempre Es que por eso pensar, cavilar un poco de estos ahí hay partidos, ¿no? otro tema y de repente ustedes jóvenes también, muchas personas que nos están viendo, pero pasa siempre, caen en un tema de figuretismo, de hacerse ver, no solamente partidos de derecha, ¿no? Justamente ahí pasa lo del oportunismo, ¿no? Veamos las obras y las acciones que han hecho las personas, sobre todo acá en Puno, que ya la población los tiene de repente ojeados por esto, si están pensando votar, muchas veces es figuretismo. Y en el caso de Keiko, en el caso de Aliaga, han venido anteriormente a terruquearnos, a escupirnos, a querer comprar, ¿no? Nuestras conciencias con motos. En la zona norte lo hemos visto, ¿no? claro. Quieren congraciarse cuando en su momento nos... ¿Cómo fue? Pero vayamos al tema objetivo, ¿no? Claro que en un mundo ideal sería pues que los electores que somos nosotros y toda la población está ya ha sido registrada por reniego para poder emitir su sufragio, pues tome conciencia y castigue a estos partidos, ¿no? Los del pacto que están ahorita en el gobierno. Pero seamos claros, ¿no? O sea, finalmente estos partidos, que querramos o no querramos, van a tener representatividad ante el Senado y el Congreso. Y van a ser, parece, mayoría, Y ¿no? en el peor de los casos, según lo ha anticipado César Hildebrand, van a ser pues mayoría. Entonces las propuestas que usted viene manifestando va a ser una labor titánica, porque propiamente usted no va a tener apoyo ni Mira, tal vez sean mayoría en el Congreso. Entonces, ante esa circunstancia, ¿cuál es la estrategia que va a tomar Nicole? ¿Va a atreverse a conversar con estos equipos parlamentarios o va a preferir ser independiente? Mira, primero hay que establecer en base a qué hacemos predicciones, ¿no? Se habla mucho, mucho, mucho de encuestas, pero actualmente quien está liderando es el voto indeciso, es el voto que se decide en la cola. La gente va a votar con cólera. Tú sales a la calle y le preguntas, ayer salen en la exitosa, me parece, 1 de 10 te responde un candidato, 9 te dice perdón, 9 te dice no me interesa, no quiero, todos son lo mismo. Y eso es lo que se ve. Es más hace una semana era más del 48%, si no me equivoco. Entonces, no podemos hablar en base a supuestos. ¿Alguien se imaginaba, yo les digo, que Castillo iba a llegar? Por lo menos en Lima. Pero las estadísticas indican que un 40% decide su voto a través de estos debates, a través de participaciones en medios, y solamente un 17% decide su voto en cola, ¿no? En la cola.
Entonces, no es también una cantidad exorbitante, ¿no? Claro, Para que pero pueda actualmente- cambiar. actualmente Ahora, no podemos si usted hablar- habla lo de Pedro Castillo, es una situación completamente distinta, ¿no? O sea, ya lo habíamos hablado, No. por ejemplo, en nuestra edición anterior, que el tema de las encuestas no es pues algo de lo que nos podamos fiar, porque Exactamente. finalmente las encuestadoras que están saliendo ahora a dar un puntaje favorito a ciertos candidatos, finalmente han tenido un pasado corrupto, pues Claro, un pero pasado, a día de pero hoy tienen influencia en el voto de la población. clarísimamente, clarísimamente. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar esto? Si finalmente sí tienen influencia, al igual que los influencers, queramos o no, tienen influencia en jóvenes de 18, 22 o 24 años que también van a emitir su voto, ¿no? Mire, Pero finalmente la realidad es clara, ¿no? Hay partidos que están haciendo inversiones millonarias, cuestionables, pero millonarias, pero ¿cuál y es que el están rol? teniendo un alcance, Yo les ¿no? pregunto a ustedes como comunicadores, porque toman ese rol, ¿no? ¿Qué postura ustedes tienen, ¿no? O sea, ¿no se debería comunicar con veracidad? Y si esas encuestas no son veraces, ¿por qué tomamos de base ese punto? Pero tiene influencia. Sí, es una Pero manera tienen influencia de... a partir de lo que ustedes dicen y a partir de lo que los medios masivos comunican y le dan justamente palestra a esas encuestas. ¿No es cierto? A partir de eso, es ahí donde entra el rol de la prensa. Y es ahí donde se maneja. Por eso digo que eso es estrategia. Por eso digo que esto ha sido planificado y que la gente lo debe entender de la misma manera, ¿no? Es una manera de forzar y direccionar pues la opinión de la gente, el criterio de repente dice, él está ganando y sumarse, pues, y ¿no? de tratar de levantar, si no fue a los partidos que intentaron, tratar de levantar a otro candidato. Yo pienso que eso están haciendo con varios topos de derecha, ¿no? Que también pertenecen al fujimorismo, que también pertenecen al acuñismo. ¿No está acaso Bueno, postulando también el hermano de Acuña con un partido que se dice federal? los candidatos de vientre de alquiler, ¿no? Exactamente. Están ahí. Pero justamente ahí Tenemos más comentarios, ¿no? Plinio Manqui en Facebook nos comenta, ¿no? ¿Cómo revisarlo, Las leyes pro crimen. que procrimen, si no tiene mayoría de parlamentarios? Su discurso quedará en palabras y más palabras. Dice El siguiente ¿no? tema. Ignacio Pinto Pacor dice, Obras se considera un partido político de derecha, centro o izquierda. Justamente lo que había indicado al inicio, ¿no? A ver si Claro. puede responder estos comentarios. Ah, claro que sí, vamos a reiterarlo. Creo que hoy en día hablar de ideologías resulta, como dice, en palabras vacías, ¿no? Por eso es que nosotros nos defendemos como un partido principalmente humanista, patriota. Defendemos nuestros recursos. También les decimos bienvenidos a los que quieran invertir. Ricardo Balmón siempre nos dice, pueden andar en nuestras calles bajo nuestras normas, pero no pueden atropellarnos. Actualmente pasa con nuestros hermanos de las zonas pesqueras, la minería lo estamos viendo, ¿no? Y por eso también resulta difícil de pronto el camino formal. En ese sentido, nosotros somos un partido de centro, humanista, ¿no? Algunos defendemos, conversamos nuestras posturas y siempre estamos fortaleciéndolas, ¿no? En todo caso, ahora sí entiendo la posición de Nicole cuando en un inicio decía de que no es posible cambiar la Constitución o una reforma total, sino unas reformas parciales, pues, ¿no? Al final, una posición de centro, pues, se adhiere a la actual Constitución en el aspecto económico y todo ello, porque finalmente toda la discusión de la izquierda extrema, se configura en torno al manejo económico de la Constitución. Pero incluso no podríamos hablar en términos ideológicos ahí, porque se nos está olvidando el grave problema de corrupción que existe, sean partidos de izquierda que lleguen o de derecha. Ahí sí no hay límites, ¿no? pues, ¿no? Ahí no hay límites, o sea, nosotros incluso en un gobierno derechista hubiéramos podido avanzar. Pero no, estamos en un régimen que simplemente es corrupto, hay que decirlo. Desde la posición de Obras, del partido de Obras, ¿hay alguna alternativa de solución, alguna manera de contrarrestar o combatir la corrupción? Claro que sí. Las personas que han sido, que tienen casos, sentencias demostrados, ¿no? Se les tiene que dar en muerte civil, no pueden volver a ingresar a cargos públicos, que son importantes. Es principalmente lo que nosotros decimos, ¿no? ¿Cómo es posible que una vez que te dieron la confianza, tú
Pero parece, Nicole, yo siento algo. Parece que extremar o agravar las penalidades de repente, por ejemplo, en el ámbito penal, en el tema de violaciones, por ejemplo, ¿no? Antes era de 4 a 8 años peña de cárcel, luego se cambió de 8 a 12 años, luego se fue aumentando, pero no cambió las cifras. Es decir, aumentar la pena no cambia las cifras, sigue siendo igual la realidad. O agravar, por ejemplo, los homicidios calificados. Lo que sucedió en Juliaca el otro día es un homicidio calificado. Agravar esa pena, las penas, aumentar. O sea, reglamentar no soluciona el problema. Sí, no soluciona el problema, siguen las cifras iguales. En Juliaca, el año pasado han matado en calle a un taxista, este año a 2 jóvenes Pero yo no estoy enfermizos. hablando de penas, estoy hablando de cargos. O sea, Pero igual, lo que está haciendo es la muerte civil es agravar también, ¿no? Es sacarlos del Estado. Pero ¿va a cambiar el tema de corrupción? ¿Tú crees que si en los cargos públicos entra gente que esté limpia, que tenga principios, no cambia? Mire, actualmente existen las sanciones administrativas de la Contraloría. O sea, o que estás a favor, o en todo caso estás a favor. No, pero No, o sea, sino lo que digo es, no es creo la manera de cambiar esto, sino tiene que cambiar el sistema político. O sea, los políticos que están arriba son ellos los que tienen que salir para que también la población o los... Pero volvemos a lo mismo, pues estamos de acuerdo en que tenemos que limpiar primero esta clase política que está Pero siendo ¿quién tiene que presidida. limpiar? En estas elecciones tenemos que limpiar a esos partidos, sacarlos, pero parece que le vamos a premiar a la gente del pero norte. ¿no te le vamos a premiar. parece utópico lo que están diciendo? O sea, es utópico lo que están diciendo. O sea, unos partidos ya consolidados, o sea, sean pulcros o no pulcros, sacarlos en una elección es completamente utópico, ¿no? O sea, estamos hablando populismo. Es algo que no vamos a poder lograr en una elección, ¿no? Lo que sí hay que reformar es lo que ya habíamos venido hablando, ¿no? El sistema educativo, el regreso, por ejemplo, alguien comentaba por ahí, ¿no? ¿Por qué no regresen los cursos de filosofía, de cívica, los colegios, ¿no? Donde te exigían no no te educaban para ser empleado, sino te exigían pensar sobre alguna posición o algo, ¿no? Y respecto a la muerte civil que tú mencionas, bueno, hay sanciones de la Contraloría, ¿no? Que a los funcionarios que han estado en actos de corrupción los sanciona por 2 o por 6 años, los inhabilita para que no puedan ejercer cargo público. Pero a la hora de los hechos, uno ve de que estas personas, a pesar de tener una inhabilitación de la Contraloría, siguen laborando. Por eso además buscamos que los entes fiscalizadores, por ejemplo en el caso de educación que lo he mencionado, que es la SUNEDU, tengan blindaje legal, ¿no? Lo tiene el BCR mediante la Constitución. De la misma manera, ¿no? Las leyes que se hagan deben tener blindaje legal, no deben ser simplemente sacar leyes. Somos un país con 3.200, son tantas leyes, ¿no? Estamos por 32.000 perdón, más, estamos, y así pues. 32.500. Entonces, parece más bien que estamos sobre legislando y no estamos fiscalizando. Y la principal propuesta del Partido Cívico Obras es justamente eso, blindar legalmente mediante la Cámara de Diputados y Senaduría a estas entidades, ¿no? Que puedan fiscalizar para que posteriormente tengamos los resultados, ¿no? De poder tener gente... Parece que nos vence el pesimismo, ¿no? En las redes. Bueno, un comentario también tenemos participación. Continuamos con las interacciones en Facebook. Mario Gonzalo Picaño Castro nos dice: por lo menos somos un país democrático aún. Depende mucho de nuestros votos, de la mayoría, quienes serán quien lleven la dirección de nuestro país. René Melitón nos comenta: ¿es una de las espartanas? Claro que sí, claro que sí. Ve, o sea, ahí yo digo, ¿no? Nosotros estamos haciendo una campaña del boca a boca. Mucha gente aquí en Puno recuerda a Belmont, de repente generaciones menores, ¿no? Pero yo he caminado por Huancané, por Ayaviri, por Ilave, ¿no? ¿No es cierto? Y recuerdo, el hermano, o otros dicen, claro, como lo conocen, ¿no? A Belmont. Exactamente. Hay que conectar la siguiente de Mario, ¿no? Félix Mojo López también nos comenta, ¿no? No le pongas nerviosa, pues, dice, ¿no? Ahí saludos a Tania Margot Marca Vázquez, quien nos está acompañando también en la transmisión. Ignacio Pinto Pacori: a mi modo de entender, de llegar al gobierno Obras, nunca harán una asamblea constituyente. Bueno, y una pregunta que queda ahí al aire:
Y ahí otra vez comentando nuestro amigo Mario Gonzalo Quicaño Castro, bueno, lo que habíamos comentado, ¿no? Respecto a que va a tener o no los partidos tradicionales, eso depende de nuestros votos en estas elecciones, sacarlos o integrarlos precisamente. aún más, ¿no? Bueno, es claramente, ¿no? Lo que indica es algo que compartimos también desde esta mesa. ¿Qué opinas respecto a lo que dice Ignacio Pinto Pacori, ¿no? Respecto a la Asamblea Constituyente? No, nosotros estamos respaldando esa opción. Tenemos esa postura, ¿no? Pero el camino, primero, como lo han mencionado ustedes, es la reforma para que nosotros podamos llegar al referéndum, porque si no estamos hablando en la nada. ¿Cuál es el camino, Nicole? A ver, explícanos claramente. O sea, ¿qué harías, no? Primero, modificar la ley de participación ciudadana, ¿no? Bueno, esta ley existe, ¿no? Pero la ley 31.399 solamente permite, y lo dice claramente, ¿no? Que la iniciativa legislativa sea aprobación del Congreso, ¿no? Antes, nosotros podíamos llegar al referéndum con el 0.3, si no me equivoco, ¿no? O a propuesta del Ejecutivo, ¿no? O propuesta del Ejecutivo, actualmente no se puede. Ahora, no se Ahora puede. Solo el Congreso. Solo el Congreso. Y vamos a tener un Congreso bicameral. Y por mayoría. Y por mayoría. Ajá, y Es por decir, mayoría. ¿habrá consenso? Jamás, pues, ¿no? Hay partidos de izquierda, de derecha, de centro, humanistas, no sé, Por de eso, todo. No creamos que sea jamás, porque este Congreso, el actual que está aquí vigente, nos ha demostrado Por eso que tenemos las que banderas identificar. solamente son nombre, ¿no? Porque finalmente nos han vendido que estamos ahora con un presidente de extrema izquierda, cuando la Los realidad, extremos se unen. cuando la realidad enseña de que extrema izquierda no hay, pues, ¿no? Por eso precisamente son importantes las elecciones, por ahí lo han dicho, ¿no? Es importante nuestro voto y saber identificar quienes de pronto están lanzando propuestas populistas, ¿no? El camino es ese, primero, y la gente lo tiene que saber, porque Sí. de la misma manera llegó Castillo, de la misma manera, y no solo Castillo, llegó su bancada ofreciendo lo mismo. El camino Pero actual es... incluso llevó gente que no estaba preparada. Evidentemente, pues, ¿no? Y ahí Pero el está el camino, para problema, que lo entienda ahí está bien el problema. nuestros, casi digo televidentes, nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales, también en TikTok, el camino es el siguiente, y está bien complicado, y por eso a los candidatos que se llenan la boca de decir una nueva constitución, tienen que saber que el procedimiento actual, según la constitución actual, ya reformada por el fujimorismo y sus satélites, es el siguiente. El artículo 206 dice que el Congreso, para una reforma parcial o total, tiene que aprobar el Congreso de la República por mayoría. Y luego de eso, recién puede irse a una consulta, a un referéndum, si se cambia o no la Constitución, si hay reforma parcial o total. Eso está en el artículo 32 de la Constitución. Esos dos artículos tenemos que revisarlo y ese es el camino. Y otro camino es que en 2 legislaturas, con 2/3 de votación del Congreso, pueden reformar la Constitución. O sea, solo en el Congreso, solo ellos, pero no la población. Entonces, ese es el camino. Y ahora, para que haya una mayoría absoluta para reformar total o parcialmente la Constitución, ¿ustedes creen que haya consenso en ese Congreso? Imposible, pues. Es mayoría, no estamos hablando de 1/3, 2/3. Entonces, las llaves, el candado está bien cerrado en la Constitución. Listo. Exactamente, ese es el camino, no podemos darle más poder al poder, ¿no es cierto? Y actualmente está diseñado para que el poder se concentre aún más ahí. Por eso no Claro. podemos dejar ni un solo voto aquí en nuestra región, ¿no? A esos partidos, a ese pacto que se ha encerrado, tanto de izquierda como de derecha, porque ustedes han mencionado de todo tipo de partidos. No, nosotros somos un partido que tenemos aquí las propuestas claras. Si usted entrevista a otros candidatos, va a tener una postura, la misma postura. En ¿Es todo cierto? caso, los discursos de todos los partidos de izquierda están hablando algo de ilusiones, pues, ¿no? Están prometiendo a la gente algo que no se va a poder, pues, Exactamente. ¿no? Exactamente, se tiene que hablar primero de caminos y ahí ustedes van a evaluar si la persona está preparada o si es un discurso populista, ¿no? O si es para comprar justamente el voto. En lo que en esta etapa electoral todos son, ¿no? Todos son. Que yo estoy a favor. Yo creo que en los medios de comunicación masivos eso deben preguntar los candidatos, sobre todo en Puno, pues la mayoría son, los invitados son candidatos de izquierda. En la mañana hablaba una candidata en un medio de comunicación masivo, en otro medio de comunicación, y todas las promesas van cambio de constitución, creo que ahí se encasillan, pues, ¿no? Y pues, bueno, vamos terminando ¿O hay algo más que preguntarle a Nicole? De repente, Aquí, otras propuestas, ¿no? Jesús, tenemos más interacción Claro, en Facebook.
Rommel Cruz Núñez nos dice, ¿no? Váyanse a la M y puntos suspensivos, como lo diría el boliche Waldo, dice. Marcos Spaskin también nos está visualizando, el doctor Brian Monque Yucra. Bueno, hay mucha interacción aquí en el Facebook, quienes han estado pues atentos a la participación de la candidata número 3 por el partido Obras, quien está postulando para diputada y quien ha expuesto pues algunas de sus propuestas en el tema de seguridad y educación. Realmente no alcanzó el tiempo, pero ojalá me permitan un momento. Nosotros también queremos crear una comisión de la verdad para que se esclarezcan los hechos que han pasado en el régimen de Dina Boluarte. Antes de eso, Nicole, hay una preguntita y luego pasamos justamente también al tema siempre recurrente. Hay un tema importante que consulta nuestro amigo Edwin Wakish, dice, es ingeniero minero, ¿no? Nos dice, saludos amigo Henry, ¿qué solución daría a la minería artesanal? El camino y a lo que aspiramos nosotros, creo que todos lo vemos, ¿no? Es la formalización. El Partido Cívico Obras también es un partido verde, ¿no? Que también vamos a regular el tema de la formalización en agua, ¿no? Que estamos sufriendo acá, precisamente en zonas. ¿Usted apoya la ampliación tras ampliación del Reinfo? De llegar, por ejemplo, han ampliado hasta el 2027, si no me equivoco, no sé qué pero bajo una lucha que han hecho los mineros, pues, ¿no? Bajo seguramente de llegar usted va a esta área de diputada, va a haber otra presión social de los mineros, va a estar de acuerdo con otra ampliación del Reinfo, digamos, hasta el 2030, 33. Yo creo que se tiene que diagnosticar primero cuántos de ellos, revisar las concesiones, por ejemplo, ¿no? El tema de las concesiones, principalmente en el tema de la minería. Hay personas que justamente porque no encuentran solución en el camino de la formalización, están cediendo o están entrando a estas zonas que ya están concesionadas, pero eso también es un problema de las grandes empresas, ¿no? En ese caso se tiene que hacer primero un diagnóstico, que no está hecho, no está en un tema, vamos a decirlo, mapeado, ¿no? En ese sentido, creo que primero ese es el camino. A partir de ahí, a partir de descartar las personas que realmente están elaborando, ¿no? Un trabajo, podrían establecerse o hacer que los estándares y normas se cumplan. Porque detrás de la minería ilegal e informal también hay bastantes problemas, ¿no? Narcotráfico, redes de prostitución. Es un problema transversal, ¿cierto? Y lleva otros problemas. Es una pregunta clara. Claro. Y en el caso de que Nicole sea diputada, ¿va a buscar alguna reforma en el tema de los asesores que tiene cada uno de los diputados y senadores? Tienen como 2 técnicos, asesor 1, asesor 2, y entre eso tienen un presupuesto solo en asesores, algo de 80.000 soles mensuales. Es una locura, es una locura. Y mire, y a pesar de tener los asesores, proponen cada pachotada ante el Congreso. ¿Va a haber alguna o están reforma? discutiendo si mi hoja debería llevar el Perú a toda máquina, ¿no? Una tontera, para eso tienen 7 asesores, yo no estoy de acuerdo, ¿no? 1 o 2 asesores creo que, y esto es, si no, ¿para qué se le paga el trabajo del ¿Y los asesores cómo serían elegidos? Porque, bueno, salió un ex congresista, pues, ¿no? A decir de que... Lo llevé porque tu mamá me apoyó. Fue llevado al cargo no por los méritos, sino porque apoyó sus en padres campaña. le habían apoyado, pues, ¿no? En la campaña, la familia le había apoyado, y no solo eso, sino que la llevó ella y también al hermano, y al hermano llevó a una comisión, ¿no? Para asesorar. Entonces, ahí discutimos, ¿no? Realmente, bueno, debe haber algunos requisitos, pero no se cumplen. ¿Se va a discutir también la meritocracia para designar asesores? Claro que sí, tiene que haber, ¿no? Requisitos mínimos, ¿no? No puede ser que estén gozando del dinero público que finalmente debe ser destinado a otros lados, ¿no? 7 es un exceso y por supuesto que sí tiene que haber meritocracia. Y has mencionado un caso que ha sido denunciado, que ha sido ni denunciado, ha sido de repente expuesto, soltado. Yo, ¿por qué motivos serán? No lo sabemos, pero es el caso de casi todas las regiones. Son ¿cuántos congresistas? ¿Cuántos asesores? ¿No? Ese caso esa es la política que estamos viviendo. Ese es el resultado. El resultado lo palpamos nosotros. ¿Y la remuneración del congresista también va a ser debatible? Sí, Belmont lo ha dicho.
Pero más allá de la remuneración, están los bonos que se les dan, las gollerías que tienen. Actualmente incluso hay un congresista que está ganando doble sueldo, ¿no? Son los militares, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? O sea, y dicen que no les alcanza para vivir. Sí, en todo caso, que los asesores sean pues congresistas y se acabó, tenemos un mejor Congreso. En teoría. En Exactamente. teoría, pues, ¿no? En teoría. Bueno, ahí tenemos una última participación de Ángel Mesa. Saludos para Nicole, sigue adelante. Bueno, hay una gran interacción, ¿no? Por su participación. Sí. Por último, Ibas a preguntar del tema de Juliaca, ¿no? bueno, sí, justamente, ¿no? Es un tema que nos ha golpeado, no solo a Juliaca, sino a la región Puno. Y Y ya marcar una posición Claro que también, sí. ¿no? una posición y creo que una posición clara, ¿no? Respecto a los partidos que en su momento, en vez de asumir una posición más neutral, han terruqueado a nuestra región, ¿no? Nos han tratado como terrucos, inclusive pues han dejado claro que Puno no es el Perú. Nos han estigmatizado, ¿no? Justamente. Porque ahora el que Sí, protesta incluso por redes sociales es y este Congreso, que su talento es blindar a los funcionarios o representantes, en este caso a la propia presidenta, expresidenta Dina Boluarte, que en su oportunidad, cuando ellos han podido cuestionar, han podido inclusive hacer las investigaciones pertinentes, no la han hecho, ¿no? En ese caso, Nicole, ¿hay alguna propuesta específica respecto a estos actos ausentes de justicia? claro, claro que sí, ¿no? Nosotros vamos a impulsar la creación de una comisión de la verdad, como ya se los he mencionado, que esté blindada legalmente, que esté lejos del manoseo político, pero principalmente que busque saber quiénes son los responsables y cuáles han sido los hechos, ¿no? Ya lo hemos tenido en la época del, del terrorismo, de violencia interna que sufrimos en el país, ¿no es cierto? Y de ambas partes, ¿no? ¿Qué resultados tuvimos? Supimos que, que tuvimos más de 60.000 víctimas y que en su mayoría fue población quechua hablante. El mismo caso lo estamos viviendo ahora. La diferencia es que existen testimonios, existen evidencias, ¿no? Pero las leyes no están a favor ni a la defensa de ese sector. Y necesitamos justamente esta comisión que tenga un presupuesto Para los casos destinado. anteriores o para los casos que pudieran, porque la violencia del Estado no va a parar ahí. Seguramente en el próximo gobierno va a haber una cierta violencia, una huelga, igual va a haber una violencia, digamos, de parte del Estado contra los ciudadanos. O sea, la ley que propones va a ser solamente para investigar estos casos anteriores o también casos futuros, una comisión permanente, digamos, ¿no? Eso también requiere la evaluación de un presupuesto, ¿no? Pero de ser y volver a ocurrir, justamente el objetivo de esta comisión es que no vuelva a repetirse, ¿no? Que esté lejos Pero de es este inevitable. manoseo. Las huelgas, las protestas no van a parar. Y usted sabe, el Congreso sigue blindando a los militares y policías para que no tengan responsabilidad, digamos, cuando hay huelgas. Justamente por eso tenemos que derogar y revisar esas leyes a favor de la impunidad. Primero eso y por supuesto, de ser necesario tiene que evaluarse, ¿no? Tiene que estar eso lejos del manoseo político, tiene que ser presidido por juristas intachables, ¿no? Personas probas, ¿no es cierto? No podemos permitir que también entren personas con amiguismos, favoritismos. Pero toda la ley que se crea pues en el ámbito político para nombrarse desde instituciones que también están politizadas. Representante del Ministerio Público, representante, no sé, del Poder Judicial, representante por algún partido, ¿no? representante de la Defensoría seguramente va a ser, bueno, estimo que eso va a ser, ¿no? Entonces, yo pienso que la idea debería complementarse, Nicole, que cree mediante ley una comisión que investigue los casos de violencia del Estado contra los ciudadanos, ¿no? Sobre todo en paros, huelgas, en protestas, pues. Sí. Es la meta, que nunca vuelva a repetirse. Justamente, bueno, por última, más interacciones. Carlos Huarcaya dice, saludos, tío Mojo. Dice, no, Ignacio Pinto Pacori. Obras, al parecer, tiene una política parecida al gobierno del gran AMLO. Claro que sí, Y claro. también tenemos ahí la visualización de Maribel Vargas, ¿no? Quien nos está acompañando en esta transmisión. Admiramos los logros que tiene en México, que ha tenido en
en derechos de los ciudadanos, en participación femenina, ¿no? De las mujeres, por supuesto que sí. Estamos, Bueno, por último, Nicole, ¿algún mensaje final que quieras dar a los que nos vienen expectando en Facebook y en TikTok? claro, claro que sí, amigos. Vamos a reiterar lo mismo. Ni un solo voto para el pacto mafioso, ni un solo voto para aquellos partidos de relleno que no van a pasar la valla, ¿no? Nosotros somos del Partido Cívico Obras. Yo voy por un mensaje para la juventud, para los jóvenes que de repente no son tan jóvenes, que no han perdido la esperanza. Nosotros somos estoicos y por lo mismo también los invitamos, ¿no? Los invitamos a esta familia espartana que va a hacer la lucha más allá de la contienda electoral. El trabajo, sobre todo en provincia, es permanente, lo sabemos, ¿no? Bienvenidos, bienvenidos al Partido Cívico Obras desde ya. Los invitamos, somos una opción y yo les aseguro somos la mejor opción. Sí, bien, Nicole, agradecerte por habernos visitado. Esperemos que te vaya bien en estas elecciones. Creo que de igual manera, ¿no? Desear a todos los candidatos que les vaya bien, que obtengan una gran cantidad de votos y qué mejor que llegues también a ser diputada y cristalices todo lo que el día de hoy nos has dicho y seguramente también vienes diciendo en otros medios de comunicación y cuando sales a calles y plazas. Muy bien, Jimmy, muchas gracias por el día de hoy, ¿no? Bueno, sí, Nicole, muchas gracias por la cortesía de venir a este programa. Y bueno, los amigos del Facebook y el TikTok han escuchado las propuestas, la postura que tiene la candidata a diputada por el número 3 de Obras. Así es que vamos a, seguramente en las siguientes semanas también tener una participación de otros candidatos que quieran también venir aquí. Así es, Jesús, este ha sido nuestro programa habitual de la semana en Caviares. Y Marrones, muchas gracias por seguirnos. Nos vemos a la próxima semana.